Gracias, Hans. No te muevas porque ahora vamos a abrir el coloquio tanto contigo como con Marta, pues para que si hay preguntas por parte vuestra podáis formalizarlas. Vamos a ver si le podemos poner el diadema a Hans y a Marta. Vale. Si tenéis alguna pregunta, pasará una azafata con un micrófono para que la gente que está escuchándonos desde casa a través del streaming también pueda escuchar vuestras preguntas, que seguro que son muchas. Han salido muchos temas, obviamente, cuestiones relacionadas con la normativa que ha tratado antes Marta Durantez, que es la fiscal delegada de siniestralidad laboral de Pontevedra. Y también muchas cuestiones, muchos retos y muchas posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías 4.0, como indicaba Hans. Seguro que tenéis muchas cuestiones relacionadas con ellas. Vamos a esperar a que terminen de microfonar a los ponentes, a los invitados, y enseguida pues podréis empezar a formularlas. Bueno, si queréis empezar a levantar la mano ya para teneros fichados y que se acerquen, ese tiempo que nos ahorramos. ¿Alguien quiere formular alguna pregunta a Hans o a Marta? Sí. Espera un poquito, Esther, que se sienten. Vale, tenemos el técnico de sonido ya en la mesa controlando, así que cuando quieras, Esther. Hola, buenos días. Mi pregunta es para Hans, pero quizás pueda hacer eco también para Marta, no sé. En estos encuentros internacionales de marcar líneas y visualizar los cambios, ¿habéis contactado o han formado parte las escuelas de negocios que generan modelos de organización y que tienen que desarrollar las áreas, la relación entre áreas y pensar la tipología de empresas, ¿no? Esa sería una pregunta. Segunda... Espera, perdona, Esther, es que no sé si funciona bien ¿Me oís? el inalámbrico. ¿Me oís? No. No. Por streaming no. Vale. Hola. Vale, Esther. Repito la pregunta. Empezamos con la primera, si te parece, y luego le formulas la segunda, ¿vale? En estos foros, en estos encuentros de decisión, ¿no?, de establecer líneas, si participan representantes de escuelas de negocio o las personas que están potenciando emprendimiento y creación de negocio, por un lado. Y segundo, en que coincido en los últimos dos puntos clave, desarrollo de competencias y la participación, si cuando estabas transmitiendo este mensaje de participación de la prevención en la construcción, o sea, lo que me gustaría es, ¿no crees, es una pregunta tramposa, ¿no crees que esta participación no es el área de la prevención, o sea, que la gente participe, todas las áreas, en la prevención? No, que la participación, igual que se construye una nuclear en los planos y se tiene desde el minuto cero en su diseño, la seguridad presente, o se debería tener, en la construcción del negocio, de la organización, que no se limite a una prevención vista como un área, que sea un eje transversal. No sé si es que ahora es un eje transversal, yo no soy prevencionista, sino que realmente la participación sea en la propia creación del modelo, esté integrada. Entonces ya casi ni se llamaría prevención, ¿sí? Algo así, para reflexionar. Muchas gracias. Sí, ¿funciona? Sí, ahora. No, gracias en primer lugar. Dos preguntas muy importantes. En cuanto a la primera, sí, existen ya también contactos exactamente con estas escuelas e instituciones de negocio para asegurar también que los nuevos líderes, no solamente los nuevos ingenieros, pero también los líderes, ¿no?, los gerentes del futuro, también tienen ya este conocimiento de la importancia de salud y bienestar en el trabajo.
Y una cosa que nos ayuda mucho es que la mano de obra, la cantidad de mano de obra, especialmente en Europa, Japón también, está bajando, ¿no? Y hoy en día hay una competencia mucho más alto en competir, en ser atractivo en cuanto a los jóvenes. Y por eso el tema de cómo te sientes en el trabajo, ¿no? en todos sus aspectos, los recursos humanos, cómo motivar a jóvenes, cómo ofrecerles un ambiente que les inspira, va a ser en el centro del negocio de futuro, porque si no, no vas a reclutar gente. España es un poco una situación un poco diferente de otros países, ¿no? Porque todavía el paro juvenil es muy alto, ¿no? Pero en casi todos los otros países no es así. Y ya la competencia está aumentando. Existe un grupo que ha trabajado a nivel de la Unión Europea que se llama INETOSH, que es una asociación de ellos que quieren mover o integrar a la seguridad en el trabajo, la prevención, en todos los niveles de enseñanza, no solamente de los gerentes o ingenieros, pero desde la escuela infantil, con mucho éxito, ¿no? Por eso hay un movimiento ahora en este tema con muchas buenas prácticas y España está participando muy buena así también. La segunda pregunta fue no tan clara que la primera, pero yo creo que voy a responder, estoy de acuerdo. ¿Quieres que la reformule? Sí, era muy dispersa. Que estás de acuerdo. Sí, yo creo que estoy de acuerdo. Sí, yo creo que es la forma breve. ¿Alguna otra pregunta entre el público? Tanto para la fiscal como para Hans. Ahí arriba hay una. Bueno, había una más arriba, pero luego te tocará, habrá para todos. Bueno, la pregunta es muy rápida. Se han nombrado una serie de artículos de la prevención de riesgos laborales y de lo que es el Código Penal en relación a daños causados a trabajadores. En entornos industriales en los cuales no se ha aplicado una protección adecuada de su ciberseguridad industrial, pueden ser susceptibles las empresas de ser sancionadas por no haber hecho, digamos, esa aplicación de esa ciberseguridad de forma adecuada. ¿De esas, perdón? Sí. En esas empresas que pueden haber tenido un accidente por un ataque informático. Por un ataque informático. Sí, que haya provocado una explosión, que haya provocado, pues, en fin, daños en personas. Son susceptibles de ser sancionadas por precisamente no haber aplicado las normas correctas sobre su ciberseguridad industrial. Sí, a ver, siempre que ha habido un incumplimiento punible, habrá que ver, yo creo que ya se lo comenté. En materia de derecho no se pueden dar unas reglas y más en materia de responsabilidad penal. Podemos decir qué casos nunca serán, pero los que serán depende del caso concreto. Habrá que ver qué tipo de incumplimiento ha habido por parte del empresario en esas medidas de seguridad en materia de ciberseguridad, valga la redundancia. Si ha habido un incumplimiento grosero, previsible, sancionable, podría ser. También quería decirles, que un poco no lo omití en la charla, la exposición que les di, que un problema importante que va a haber es que, y más yo creo que aquí en Galicia, en la cual todavía, bueno, en España que hay mucha pequeña empresa, mucha pyme, y en Galicia más todavía, es que muchas empresas van a quedarse fuera de todos estos avances, que evidentemente son avances caros. Primero, por falta de preparación y por falta de recursos. Y lo mismo en cuanto a las medidas preventivas. Los exoesqueletos, es cierto, suponen una gran ventaja para evitar uno de los accidentes laborales o de las enfermedades más comunes, que son las musculares. ¿Van a poder todas las empresas garantizar, en términos de la ley de prevención, en las que dicen que hay que eliminar lo inseguro con todas las medidas,
que dispone y con todos los medios de los que se pueden disponer para que la seguridad sea la máxima. Pues si ya hablamos de problemas económicos a veces, para una prevención como la conocemos hasta ahora, que es acudir al servicio de prevención ajeno para que te haga una evaluación de riesgos de modelo, si se me permite a veces, imagínense implementar todas estas medidas que pueden ser las más seguras que ofrece el mercado, pero que económicamente yo creo que no van a poder hacer frente, más que las grandes empresas o las grandes compañías. Entonces, se incumplen las medidas de prevención porque no se ha podido adquirir los medios más seguros para proteger al trabajador. Yo creo que eso se puede plantear y habrá que ver, claro, porque yo creo que abocará a la desaparición de mucha pequeña empresa. Piensen ustedes, vuelvo a decir, en la empresa española y en la empresa de aquí. ¿Qué empresas de construcción hay? ¿O qué empresas hay de cualquier materia? A veces son familiares. No se pueden permitir, yo creo, hoy por hoy, esas medidas. Entonces, están incumpliendo la norma, incumplirán la norma. Tendremos que ver qué hacemos, si acusamos o no acusamos y qué dicen los tribunales. Y qué exige la legislación, claro, en materia preventiva. Bueno, esto lo he añadido a mayores de su pregunta porque quizá lo omití y creo que puede ser interesante. Su pregunta es sí, puede. En abstracto puede. Habrá que ir al caso concreto. Muy bien, muchas gracias. Solamente quiero confirmar que el tema de la ciberseguridad es un tema real. Todas las empresas que yo tengo en mi pequeña red de discusión sobre Visión Cero, todos han experimentado ataques de ciberataques y todas están también preocupados sobre ataques en sus sistemas, por ejemplo, robóticas y otros que pueden influir negativamente y tener un impacto negativo. Eso es desafortunadamente parte de la realidad hoy en día, que con la tecnología todas las posibilidades también aumentan los riesgos de este tipo y de chantaje y otros que son hoy en día una realidad en la vida empresarial en el mundo. Sí, había otra pregunta ahí. Hola, muy buenas. Ante todo, agradecerles la exposición a los dos porque he aprendido bastante. Mi pregunta es para la fiscal, porque, como usted ha expuesto, protecciones para los trabajadores en caso de estar desprotegidos legalmente. ¿Perdón, de estar desprotegidos legalmente. Entonces, mi pregunta es la siguiente. En el caso de que haya trabajadores que tengan discapacidades o, por decirlo de alguna forma, deformidades estructurales o cuestiones médicas que les afecten especialmente a la hora de reaccionar ante los peligros del trabajo, etcétera, etcétera, ahí habría algo, perdone la expresión porque no sé mucho concepto legal, especial en la aplicación de la ley en cuestión de juzgar legalmente, de partir responsabilidades entre empresario, parte administrativa, trabajador, etcétera. Muchísimas gracias. A ver, un trabajador con una, como dice usted, una discapacidad, pues habrá que tener en cuenta sus especiales características. Bueno, primero habrá que ver, habría que llevar a cabo, se presume que se lleva a cabo la vigilancia de la salud, ¿no? Entonces, como consecuencia de la vigilancia de la salud, se tendrán en cuenta esas especiales características o discapacidades o falta de capacidad del trabajador. Bien, las medidas de seguridad hay que proporcionárselas como hay que proporcionárselas a cualquier otro. Y vuelvo a hablar de medidas de seguridad en sentido amplio, no son los medios materiales.
Yo no entiendo muy bien su pregunta en cuanto al reparto de responsabilidades. El reparto de responsabilidades con respecto a un trabajador que sufre una incapacidad o de capacidades especiales, no va a variar con respecto a un trabajador que no tenga esas capacidades especiales. Sí que hay que estar, en el caso concreto, en tanto en cuanto a lo mejor a él se le ha expuesto a mayor riesgo como consecuencia de esas capacidades especiales de aquel que no las tiene, lo cual va a influir en la responsabilidad de la conducta. Y a lo mejor porque quizás se exige un plus más, ya sea de vigilancia, de medidas concretas, etcétera, con respecto a ese trabajador. Entonces, a lo mejor una misma conducta con respecto a un trabajador que no tiene esas capacidades especiales puede no ser punible, pero respecto a ese trabajador, por esas características, sí que lo es. Y el reparto de responsabilidades, a priori, vuelvo a decir que no se puede a priorísticamente decir va a responder el empresario, el administrador, no. Habrá que ver quién es el responsable en el caso concreto, en tanto en cuanto qué atribuciones tiene y su conducta concurre causalmente a la producción de ese resultado. No sé si le he explicado. A usted. Sí. Noemí, creo que también tenías una pregunta. Hola, es una pregunta para ambos. Desde el punto de vista del marco legislativo y en concreto en cuanto a la responsabilidad penal de ciertos perfiles en las empresas, se me viene a la cabeza, por ejemplo, operadores de centrales nucleares o gente que trabaja en torres de control, controladores aéreos. El hecho de que tengan esa responsabilidad específica, y esto es la opinión que quiero lanzaros para saber cuál es la vuestra, ¿hasta qué punto pensáis que ese conocimiento, esa responsabilidad directa sobre sus decisiones, su trabajo, la manera que tienen de relacionarse con los demás, puede llevarles a justamente el punto contrario? A intentar buscar la vía por la cual ceder esa responsabilidad y no tener que ser el punto clave que reciba la responsabilidad penal, en este caso, con respecto a cualquiera de las decisiones que toman en su día a día del trabajo. Responder. Vamos a ver. Habrá que distinguir el supuesto en el que nos encontremos. Yo, si le he entendido bien la pregunta, quiere decir que me habla de controlador de una central o un controlador aéreo, que quizá es un caso que conozco, a lo mejor es el trabajo más, bueno, pues porque públicamente es un trabajo conocido y sobre todo a raíz de la famosa huelga esa que hubo tan brutal que todo el mundo supimos que era un controlador aéreo y el estrés al que suelen estar sometidos por ser un trabajo muy exigente. Me dice usted que supongo que habla de que se produzca un accidente. ¿O se está refiriendo a la enfermedad o el accidente que él puede tener como consecuencia de ese estrés laboral? De que provoque un accidente y que pueda derivar la responsabilidad. Pues habrá que ver si usted tiene en cuenta, por establecer un paralelismo, el tema de Angrois, del accidente de Renfe, del accidente famoso que hubo cerca de Santiago. Bien. Ahí, si ven, todavía estamos en fase de instrucción por el tema de quién es la responsabilidad. La responsabilidad es de este señor porque cogió una curva que cogía habitualmente y lo hizo a gran velocidad porque supuestamente estaba mirando el móvil o estaba hablando por el móvil. O la responsabilidad es también de la empresa Adif, que es lo que se está investigando, porque ahí no se tomaron las medidas de seguridad adecuadas en tanto en cuanto se supone que iba a una velocidad excesiva por los tiempos de llegada, o era vía del AVE, no era vía del AVE. Bien, yo no me voy a meter ahora en ese tema. Es un caso muy semejante o paralelo, pues hay que ir al caso concreto. Probablemente la responsabilidad en su caso sea o exclusiva de él o concurrente de la empresa.
Evidentemente, en el caso de que este señor controlador haya realizado una conducta imprudente o groseramente imprudente en el desempeño de su trabajo, va a responder, o gravemente imprudente, o con una imprudencia menos grave, que serían las dos punibles actualmente, la grave y la menos grave, porque se presume que el resultado va a ser de entidad y las lesiones van a ser de importancia, incluso muerte, por eso hablo de la imprudencia también menos grave. Habrá que valorar, en este caso, si se debió a una actuación negligente o gravemente negligente de él en el trabajo, o bien también hay otras circunstancias que pudieran concurrir causalmente, es decir, influir en ese resultado, como sometimiento del trabajador a unos horarios o a un trabajo excesivo, falta de descanso que contribuya en su cansancio y, por lo tanto, en no tener una percepción o no tener sus facultades en el estado adecuado o correcto que un trabajo de tal exigencia. A que se haya producido, yo que sé qué decirles, un fallo en cualquiera de la transmisión de cualquier orden que una tercera persona le haya dado para dar la autorización. Entonces, vuelvo a decir, me dirán que no les doy nunca una respuesta clara, pero es que hay que ir al caso concreto. En principio, la responsabilidad tiene todas las papeletas para que sea suya, pero es verdad que, teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto, puede eximir de su responsabilidad, no cuando va a ser una conducta negligente del mismo, que además puede haber otras conductas negligentes. Vuelvo a decirle que es como el caso del accidente o el tema del metro de Valencia, que también recuerdan ustedes como un asunto que ha salido mucho en los medios de comunicación, en los que en principio solo se imputó al maquinista y que luego ha resultado imputado también Metro de Valencia. No sé si le ha servido. Si puedo añadir a esta explicación un poco más que cómo vemos a incidentes, ¿no? Uno de estos fue hay que aprender de los incidentes. Yo creo que de vez en cuando lo hacemos bastante fácil, solamente preguntando una vez por qué. Pero en realidad, para ir al fondo, muchas veces hay que preguntar 6 veces por qué. ¿Por qué? Y eso es así. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque puede ser que la razón es, yo no sé, un cambio en el liderazgo de la empresa. Puede ser un ámbito económico más difícil. Puede ser un fallo en los sistemas que después, como una cadena, llega a un incidente. Y yo creo que eso es necesario para no solamente decir quién tiene la culpa a nivel, al primer nivel, ¿no? Porque claramente tenemos siempre un orden de jerárquica, pero en realidad, y eso es muy importante, que analizamos mucho mejor las responsabilidades dentro de la empresa, que pueden ser ver de una compra de una empresa de fuera que por fin ha llegado a resultar en un incidente. Pero mi mensaje es que es importante con las responsabilidades más legales, fiscales, pero yo creo que hay que analizar, si queremos desarrollar una cultura de prevención, tenemos que utilizar más recursos en analizar los incidentes para saber cuáles son las razones de origen de un fallo del sistema. Porque cada incidente es un fallo del sistema, del liderazgo, de la tecnología, de todo. Es un fallo y hay que analizarlo con profundidad y no con simples respuestas, porque no existen en el mundo del trabajo simples respuestas. Son mucho más complicados. Porque el problema también es que al mismo tiempo tenemos como un trabajo de primer orden, de segundo, está desarrollando al mismo tiempo. Y eso es muy difícil para todos ustedes involucrados en la prevención, porque tiene los riesgos tradicionales de ruido. En un lugar del trabajo hacía eso del subcontratador o con una actividad de plataforma al otro. Y cómo manejar todos estos temas del trabajo y fuera del trabajo y todo lo que tiene a ver con la salud y salud mental, porque también los sistemas no están diseñados por eso. Hay que preguntar y preguntar y preguntar. Yo creo que hay que ser curioso, ¿no? en qué vale es exactamente, qué podemos aprender
de un fallo, de un incidente, y no solamente la responsabilidad jurídica.